manos te damos gracias por esa fidelidad tan grande, por esa bondad tan grande. Recibe un aplauso de gratitud, Señor. Recibe un aplauso de agradecimiento por esa bondad tuya, por ese amor, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, mi Padre. Amén. Bienvenido a la casa de Dios. Amén. Tomen su asiento, por favor. Le voy a invitar que abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el verso 1 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el verso 1 en adelante. En el libro de los Hechos está registrado la historia del comienzo de la iglesia. La iglesia de Jesucristo, póngame atención, la iglesia de Jesús no comienza con el nacimiento de Cristo. Jesús nació y murió dentro de la religión o el judaísmo. Jesús vivió conforme a los ritos de la exigencia del judaísmo. La iglesia nace es cuando 50 días después que Jesús resucitó. Si quiere bájale un poquitico, yo me arrimo más. 50 días después de que Jesús resucitó, en la fiesta de Pentecostés, el día que se derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos, ese día comenzó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El judaísmo es la religión, es el capullo que abre a la mariposa del cristianismo. El cristianismo nace del judaísmo, pero Jesús vivió dentro del judaísmo, cumplió las exigencias de la ley, para que en ese cumplimiento de la exigencia de la ley, nosotros por la fe en Él cumplamos la ley de Cristo. En el capítulo 19, el verso 1, va a hacer referencia dentro de la historia de la iglesia al tercer viaje misionero del apóstol Pablo, y quiero enfatizar en algunas características. Hechos 19, 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. ¿Quién vino sobre ellos? Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas, y hablaban en lenguas y profetizaban. Verso 7, eran por todos unos 12 hombres. El tercer viaje de misionero de Pablo, él sale de Antioquía, va a Tarso, después va a Iconio, y después llega de recorrer 4 o 5 ciudades, llega a Éfeso. Y dice la Biblia que allí encontró un grupo de 12 discípulos. No eran creyentes, porque una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. 12 personas que ya se estaban formando en el conocimiento de la doctrina cristiana. Y Pablo les pregunta que si ellos recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en Cristo. Y ahí comienza algo muy hermoso, hermano, que usted tiene que tener en cuenta dentro de la doctrina cristiana, y es la manifestación y la obra perfecta del Espíritu Santo. Y él les dice: ustedes recibieron
el poder del Espíritu Santo cuando creyeron en Jesucristo. Y ellos le dicen: oiga, nosotros ni sabemos si hay Espíritu Santo, nosotros no conocemos quién es el Espíritu Santo. Enseguida Pablo les dice: bueno, ¿y qué bautizo? ¿En quién fueron bautizados ustedes? Y ellos dicen: nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Y Pablo comienza a decirles: mire, el bautismo de Juan fue un bautismo para arrepentimiento. Juan bautizó en las aguas como la apertura o la preparación del ministerio de Cristo. Les estaba diciendo: el bautismo de Juan es un bautismo para arrepentimiento, pero el bautismo de Jesucristo, el bautismo en el nombre de Jesús, es un bautizo para perdón de pecados. Y quiero centrarme en la pregunta que hacen los discípulos, que hacen estos 12 discípulos: no sabemos si hay Espíritu Santo. Nosotros ni conocemos ni entendemos quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que vienen a la iglesia, hay muchas personas que han creído en Jesucristo, pero número uno, a pesar de que han creído en Jesucristo, a pesar de que aman al Señor, a pesar de que son discípulos del Señor, número uno, no se han bautizado en aguas en el nombre del Señor. Y número dos, no saben, ni conocen, ni han experimentado quién es el Espíritu Santo. Viene una pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios habitando en nosotros. En el mundo antiguo, antes de que Cristo muriese en la cruz, el Espíritu de Dios se manifestaba muy puntualmente y muy específicamente en personas de manera extraordinaria. Pero no había un derecho legal para que el Santo Espíritu de Dios pudiera morar en un templo que es nuestro ser, un templo que es pecador, un templo que aún podía estar lleno de pecado y de debilidades. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús muere en la cruz del Calvario, y a través del derramamiento de su sangre no solo perdonó nuestros pecados. Jesús en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre, perdonó los pecados de toda la humanidad que quiera creer en Cristo. Pero en la resurrección ganó unos derechos poderosos. Cuando Él resucitó, no solamente nos perdonó los pecados, sino que nos justificó, que la justicia, el cumplimiento de la ley de Cristo, todas las obras justas de Cristo fueron atribuidas a todos los hombres y las mujeres que creen en Cristo. Pero no solamente eso, hermano. Cristo en la cruz del Calvario, en la resurrección de los muertos, ganó el derecho legal, escúcheme, ganó el derecho legal y absoluto para que usted y yo tuviéramos la dignidad de que Dios morara en nosotros a través del Espíritu Santo. Aleluya. Ese es un derecho maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Es un derecho legal. Ahora la pregunta es: ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo antes? Porque no había legalidad, por cuanto todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Si el Espíritu Santo hubiera venido a morar por el derecho que tienen nuestras obras y nuestros comportamientos, jamás lo hubiera hecho. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Por eso la iglesia comienza. Iglesia, mire, la iglesia cristiana no comenzó ni en el nacimiento de Cristo, ni aún ni en la vida de Cristo, ni en la muerte de Cristo. La iglesia cristiana comienza en una fiesta poderosa que se llamaba la fiesta de Pentecostés, que era 50 días después de la resurrección. Y era Pentecostés llamada fiesta de las cosechas, o la fiesta de 50 días después de la fiesta de la Pascua. Esa fiesta representaba la cosecha que Dios había ganado a través de Cristo para nosotros en su muerte. Por eso es que ese día dice la Biblia que estaban todos unánimes en el aposento alto, y de repente en esos 10 días de espera probablemente vino el Espíritu Santo,
y bajó de una manera literal, palpable, como lenguas de llamas de fuego, y se posó sobre ellos, sobre los discípulos y sobre todos los que estaban ahí reunidos, y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Ese día es la inauguración de la iglesia. Ese día comienza la iglesia. ¿Qué encontramos? Que dentro de nuestra iglesia hay personas que, aunque son discípulos, aunque están sirviendo a Dios, aman a Dios, no se han bautizado en las aguas y mucho menos han recibido el Espíritu Santo. Yo quiero que vaya conmigo, hablando con respecto del Espíritu Santo, al Evangelio según Mateo. Al Evangelio según Mateo, el capítulo 3. Quiero hablar un momentico de lo que era el bautismo en agua de Juan. Mateo capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo ¿en qué? Aquí está hablando Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Para arrepentimiento, no para perdón de pecados, era para arrepentimiento. Dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús es el bautizador. No es el Espíritu Santo en sí quien nos bautiza. El bautizador es ¿quién? Jesús. ¿Y con qué nos bautiza Jesús? Con el Espíritu Santo. Jesús en el capítulo 16, el verso 3, Él se despide de sus discípulos y Él les dice: por cuanto he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y los discípulos se entristecen porque Jesús les dice: yo me tengo que ir. Y el Señor le dice: oiga, ustedes están tristes, pero les voy a decir algo poderoso. A ustedes les conviene que yo me vaya. Mire, mis amados, le decía Jesús a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, yo les voy a enviar, en el nombre de mi Padre, les voy a enviar el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga en vosotros, Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él les dice: mire, yo tengo muchas cosas que enseñarles, mis amados discípulos, yo tengo muchas cosas que enseñarles, pero ahora ustedes no las van a entender, ustedes no las van a poder sobrellevar. Pero cuando el Espíritu Santo venga a morar en vosotros, Él los va a guiar a toda la verdad. Él, el Espíritu Santo, les va a enseñar todas las cosas. Él los va a guiar para que guarden todas las cosas. Él, el Espíritu Santo, me glorificará. El Espíritu Santo explicará mi obra. El Espíritu de Dios me exaltará. Él, el Espíritu Santo, no hablará de su propia cuenta, sino que Él hablará lo que ha oído del Padre, lo que ha oído de mí. Entonces encontramos, hermano, que dentro de la vida del cristiano, dentro de la vida del cristianismo, el Espíritu Santo ocupa un lugar extraordinario, hermano, un lugar majestuoso. Con razón Jesucristo dijo en una ocasión: todo pecado que los hombres cometan, toda blasfemia que los hombres digan, les será perdonada. Y Jesús dijo: cualquiera que blasfeme contra el Hijo del Hombre, hablando de Él, cualquiera que vaya, diga algo en contra de mí, dijo Jesús, le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque dentro del cristianismo el Espíritu Santo ocupa un aspecto totalmente extraordinario. Hermano, no hay cristianismo sin Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es quien convence al ser humano de su pecado. Una de las características del hombre que no es espiritual, del hombre, de la mujer que no es espiritual, es esta: yo soy bueno. Cuando usted escucha a un ser humano refiriéndose a él en esta condición, es que yo soy bueno, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo no mato, es que yo no esto, le aseguro que no está el Espíritu Santo.
Porque es el Espíritu Santo, hermano, quien lleva a un ser humano a los aposentos del arrepentimiento. Iglesia, no es el predicador, no es el sistema, no es la charla que uno dé, es el poder del Espíritu Santo quien convence el corazón humano, aleluya. Pero lo primero que hace el Espíritu Santo en un corazón humano es mostrarle su condición pecaminosa. Bienaventurados los hombres y mujeres a los cuales el Espíritu Santo los ha llevado a las recámaras profundas del arrepentimiento. Bienaventurado el hombre y la mujer, hermano, que es tomado de la mano derecha por el Espíritu Santo para que conozca la pecaminosidad que hay en nuestro interior. Él es quien convence de esa condición. Él es quien nos muestra la grandeza de la justificación de Dios a través de Jesucristo, quien nos revela los manjares y las exquisiteces que hay dentro del Evangelio, que hay dentro de la persona de Cristo. Quien nos revela a Cristo es el Espíritu Santo. Eso no nace, iglesia, mire, eso no nace del ser humano. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Es el Espíritu Santo quien revela la eminencia y la grandeza de la justicia del Padre revelada en el sacrificio de Cristo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien revela, hermano, quien muestra que Satanás es una realidad latente, que está luchando contra el alma y la condenación de los seres humanos, y que es el Espíritu de Dios quien quiere que nosotros busquemos a Jesús como el camino, como la verdad y la vida. Ahora la pregunta es, ¿qué haríamos nosotros sin el Espíritu Santo? ¿Usted qué opina? ¿Qué haríamos nosotros sin el Espíritu Santo? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué cree que ocurría con estos 12 discípulos que ni sabían si existía el Espíritu Santo? Ahora viene la pregunta, ¿qué conoce usted del Espíritu Santo? ¿Qué sabe usted del Espíritu Santo? ¿Que es una paloma? No, Él no es una paloma, hermano. El Espíritu Santo es la manifestación de la plenitud del poder de Dios en nuestro corazón por el derecho que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Vaya conmigo por favor al Evangelio Juan, al Evangelio según Juan, capítulo 14, verso 22. Le dijo Judas a Jesús, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué hará, hermano? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y mire cómo dice, y vendremos a él y haremos morada en él. Y que en el Espíritu Santo está morando ¿quién en el corazón? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le dice Judas, no el Iscariote, pero Señor, ¿cómo es eso que tú vas a venir y cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Dice Señor, el mundo, la gente que no conoce a Jesús no puede recibir el Espíritu Santo porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí. Él vendrá y Él morará aquí. El Espíritu Santo se meterá dentro de ustedes, Él morará dentro de ustedes, y allí dentro de ustedes, a través de la fe en Cristo, porque el Espíritu Santo se recibe a través de la fe en Cristo. No todo mundo puede recibir el Espíritu Santo. Para que una persona pueda recibir el Espíritu Santo, primero tiene que arrepentirse de sus pecados. Segundo, creer, aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz por el perdón de sus pecados, y entonces ese reconocimiento de corazón y verbal dará la autorización legal para que el Espíritu de Dios se le meta. Y cuando el Espíritu Santo se mete en él, el Espíritu de Dios va a comenzar una obra transformadora a través de la palabra. Entonces el mismo Espíritu de Dios le comienza a dar el entendimiento a la persona para que ella comprenda las Sagradas Escrituras. Por eso usted se va a dar cuenta que a medida que usted
camina en el Espíritu Santo, van a haber textos que usted siente que saltan, van a haber textos que usted siente que tienen vida, y usted va y le dice a una persona: hermano, hermana, Dios me habló, y la persona que es natural dice: o es muy engreído o está loco. Pero usted sabe que Dios le habló. ¿Por qué sabe que Dios le habló? Porque ese texto, por el poder del Espíritu Santo, tomó vida y marcó y bendijo su corazón de una manera especial. Pablo comienza diciéndoles: ¿en qué bautizo o qué bautizo tienen ustedes? Ellos le dicen: tenemos el bautizo de Juan. Pablo le dice: pero no es suficiente, ustedes ya se arrepintieron, pero hay otro bautizo que es más importante que el bautismo del arrepentimiento, que es el bautismo en las aguas, en el nombre de Jesús, para perdón de pecados. Y aquí quiero hacer un llamamiento, hermano. Mire, yo quiero llamar, el Espíritu Santo coloca esto en mi corazón, yo quiero llamarlo para que usted tome una decisión en su fe. No se quede en ese primer escalón del arrepentimiento, no se quede en ese escalón tan fundamental que le va a impedir tener un crecimiento. Bautícese en aguas, hermano. El bautismo en aguas en el nombre del Señor no es una opción. Jesús le dijo a los discípulos antes de subir al cielo resucitado, les dijo en el monte de Galilea, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, como diciendo el Señor: yo ya gané, yo gané todos los derechos, yo gané todo poder y toda autoridad por mi sacrificio. Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos, y le da la fórmula. Jesús mismo dio la fórmula bautismal: bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y que el bautismo, y Marcos añade algo donde Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dígalo conmigo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y iglesia, mire, el bautismo no es una opción. El bautismo en agua es una ordenanza y es una evidencia de aquel que se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo. Viene la pregunta: ¿y qué simboliza el bautismo? ¿Por qué debemos bautizarnos? El bautismo en sí es un rito, pero ese rito, hermano, conlleva el testimonio externo de la convicción que hay en mi alma. El matrimonio, el bautismo es un rito muy sencillo, pero con una profundidad espiritual extraordinaria. Por ejemplo, vaya conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis, escúcheme, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos ¿qué? Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿De qué simboliza el bautismo? Usted viene, entra al agua. Nosotros lo hacemos en una piscina. Jesús fue bautizado en el río Jordán, y el ministro, la persona que lo va a bautizar, le pregunta, le dice: hermano Carlos, ¿cree usted en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Y qué va a responder Carlos? Sí, yo creo. Entonces el ministro le dice: ¿promete usted a Dios guardarse y vivir en santidad para Él todos los días de la vida, hasta que usted parta de la tierra o el Señor venga por usted? ¿Y usted qué le va a decir? Sí. Entonces el ministro dice: conforme a la autoridad que Dios me ha dado,
hoy yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y lo sumerge en el agua. Pero el agua representa una sepultura, hermano. El agua toma un símbolo poderoso. Es como si a usted lo llevaran al Gólgota, pero en vez de crucificarlo, por eso Cristo llevó la maldición de nuestros pecados, hermano, porque los que teníamos que ser crucificados eran ¿quiénes? Nosotros. Entonces, a usted, en vez de llevarlo al Gólgota, en vez de clavarlo en una cruz literal y sufrir el tormento del infierno por mi pecado, por su pecado, nos llevan a un símbolo. Y cuando nos meten en el agua es como una tumba, como una sepultura. Entonces yo introduzco a la persona en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y lo introduzco. Cuando lo introduzco, la persona se está muriendo, hermano. Pero no la persona, el viejo hombre, esa naturaleza que tiene la información satánica. El ser humano tiene dentro de sí, todos los seres humanos, en el momento que somos concebidos en el vientre, hay una información genética del cielo, hay una imagen de Dios, hay una gracia de Dios, pero también hay una información satánica. Hay una información satánica que la Biblia llama el pecado, porque lo malo del hombre no es lo que él hace, lo malo del hombre es de donde nace. El problema no es de la telaraña, el problema es de ¿quién? De la araña. Usted puede quitar la telaraña, pero si no mata a la araña, ¿qué pasa? Entonces, en el bautismo está representando que usted está matando a alguien. Alguien se está muriendo, pero no usted. El pecado que mora en nosotros, hermano. Entonces yo sepulto a la persona. Cuando la saco del agua, ya no sale la misma persona. Porque el viejo hombre, esa naturaleza de pecado, esa naturaleza maligna, dice la Biblia, que quedó crucificada. Escúcheme, no muerta. Porque la información genética que fabrica el pecado en nosotros no muere mientras estemos vivos. Y ahí viene algo poderoso que usted debe saber, hermano. La fábrica de pecado que había en nosotros los cristianos no está muerta, está crucificada. ¿A dónde está crucificada? Allá en la tumba. De cuando uno saca a la persona, sacó el hombre nuevo, el hombre espiritual, la mujer espiritual, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Le hago una pregunta: ¿ese viejo hombre puede sacarse los clavos otra vez, el que está allá adentro? Sí. Ahí donde viene la lucha espiritual, la batalla espiritual del cristiano, iglesia. Es por mantenerse en comunión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, de manera sobrenatural, a través de la palabra, a través de la oración, de la búsqueda, de la llenura del Espíritu Santo, nos dé la fuerza para que ese hombre natural, ese hombre maligno, no se levante otra vez dentro de nosotros. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, ayúdeme, sino de ¿qué? De toda palabra que sale. ¿Qué pasa cuando usted no viene el domingo a recibir palabra? Cuando su espíritu no come, cuando su hombre espiritual no come.